de deuda en una estructura de capital. Eso es todo el tema. Ha sido ampliamente desarrollado, nosotros vamos a ir por etapas y vamos a ir resolviendo ese problema para dar una respuesta finalmente a lo que decimos de cuál es la proporción de deuda que resulta más adecuada o conveniente para la empresa. Para esto vamos a usar digamos, este esquema que lo vamos a ir recorriendo paso a paso. Básicamente vamos a mirar primero algún pequeño repaso de medidas sobre el endeudamiento, después vamos a ir directamente a el efecto que podría tener el nivel de deuda en el valor de la empresa, las causas, o sea, en qué se originan esos efectos en el valor, si es que existen, ando por ahí, y después derivamos hacia la política financiera. ¿Qué factores son los que pueden estar influyendo en la política financiera de la empresa y, por ende, en el nivel de endeudamiento? Vamos a repasar un par de cosas que nos ayudan a entender el efecto del endeudamiento que ustedes han visto en contabilidad avanzada y en otras materias. Incluso algunas las hemos comentado antes acá. Así que, pero aquí lo quiero poner un poco en común, digamos, ver que estas cosas también las podemos usar para el análisis del financiamiento con deuda. Para eso vamos a tener dos conceptos del efecto del endeudamiento. Yo lo llamo las dos caras del endeudamiento, porque uno es un efecto positivo, que es el efecto en la rentabilidad que tiene el endeudamiento. Ya lo estudiamos cuando vimos el rendimiento patrimonial en comparación con el operativo. Y el otro efecto es negativo, es un efecto en el riesgo debido a la existencia de endeudamiento y por ende la carga financiera que implica. Entonces, estas dos son las nociones que nos interesan. Esto ustedes lo han estudiado y lo que vamos a hacer es repasarlo rápidamente para ver el sentido que tiene en nuestro análisis este tipo de cosas. Bueno, estos son los dos efectos. Muchas veces la gente mira el efecto positivo, alegre de la ventaja financiera y dice que bien, hay que tomar más deuda. Se olvidan del efecto negativo, o sea, el efecto en el riesgo. Y entonces después aparece este efecto cuando es el momento más inoportuno. Entonces, vamos a estudiar un poco primero los efectos de palanca, a repasar, mejor dicho, los efectos de palanca. Muy simplemente considerado, vamos a decir que tenemos una estructura de resultado que implica ventas, costos y el margen de 400 sobre 1000, margen de contribución, ¿no? Es decir, estamos en términos de variable fijo, llamémosle así. Costos fijos y entonces una ganancia antes de intereses e impuestos. Eso en la situación, digamos, base o más probable, para llamarlo de alguna forma. Cuando la economía o el sector están en expansión, puede pasar esto que está en la segunda columna, es decir, aumentan las ventas y eso se transmite, si no cambian los costos fijos, al nivel de ganancia. Y cuando estamos en una situación de menores ventas o recesiva de alguna manera, el ciclo económico, digamos, las ventas menores impulsan a una baja de la ganancia, dado que no cambian los costos fijos, ¿sí? Siempre que esto pase. Entonces, un cambio en las ventas del 20% se transmite a la ganancia antes de intereses e impuestos en más del 50%. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el efecto de palanca operativa. Margen de contribución, o sea, ventas menos costos variables, dividido la ganancia antes de intereses e impuestos, EBIT, llamémosle así, eso me da una proporción de 2,6. O sea que lo que tenemos es un multiplicador de la variación de las ventas y del margen. Eso significa que el 20% multiplicado por 2,67 se transforma en el 53 de efecto en la ganancia. Esto ustedes lo han estudiado con lujo de detalles en varias materias incluso, y entonces lo que tenemos acá, y por eso se llama palanca, por justamente esta forma de palanca, cuyo punto de apoyo depende de la estructura de la ganancia. Entonces, variaciones en las ventas se transmiten o en la cifra de negocios, el nivel de actividad, en última instancia, se transmiten a la ganancia antes de intereses e impuestos en función de la carga operativa fija, o sea, los costos fijos o de estructura. ¿De acuerdo?
Si agregamos el impacto del financiamiento con deuda, es decir, intereses del pasivo, agregamos en este caso 40, llegamos a la ganancia ordinaria antes de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá? Y de nuevo, si esta carga es fija, en situaciones de expansión o situaciones de disminución, de recesión de alguna manera, lo que tenemos es una variabilidad importante de la ganancia ordinaria. ¿Cuál es esa variabilidad? Y frente a un cambio del nivel de actividad del 20%, la ordinaria, la ganancia ordinaria para los propietarios antes de impuestos, se reduce en un 70%. Eso es lo que se muestra en el gráfico correspondiente, donde en realidad se ha hecho más grande el impacto de los componentes fijos, dado que no solo tenemos costos fijos operativos, sino también tenemos costos fijos originados en el pasivo financiero. Entonces, eso es lo que provoca más variabilidad de la ganancia ordinaria. Y esa variabilidad, hemos estudiado, es una medida o una forma de expresar el riesgo. Y por eso entonces decimos que el riesgo para el propietario en una empresa que se financia en parte con deuda es más grande que el riesgo de los activos, o sea, al nivel de la ganancia operativa antes de impuestos. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa, digamos, el impacto que tiene la fluctuación del nivel de actividad en lo que pasa en la empresa. Esto está sujeto a un montón de condiciones, digamos, de expresión, margen constante, obviamente lo que estamos diciendo es que cambia el volumen y no el precio en estas fluctuaciones de la cifra de negocios, costos fijos que no cambian demasiado o nada, concretamente, y una carga fija financiera. Es a los fines solo de visualizar el impacto. Por supuesto, todo esto se puede flexibilizar un poco, pero ya no se hace tan bonito el dibujo. Aparte, complicaría innecesariamente. El concepto es que, dada una situación de carga financiera originada en las deudas, digamos, en el pasivo financiero, lo que yo tengo es un impacto en el riesgo para los propietarios. ¿Qué significa esto? Este sería una especie así de intervalo de riesgo operativo y más a la izquierda tenemos el intervalo de riesgo para el propietario. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos planteando cuando decimos que hay un impacto negativo de digamos así, del endeudamiento en la posición del propietario. Hay más riesgo. ¿Qué pasa por el lado positivo? El lado positivo del endeudamiento es lo que se llama la ventaja financiera. Ventaja financiera es un indicador que ustedes han estudiado en avanzada, creo, y es digamos, una simple reexpresión del rendimiento del patrimonio. Lo que estamos diciendo es que cuando repasamos esta noción allá en el tema 1, dijimos que el rendimiento del patrimonio es el operativo más algo. El más algo, que es el efecto del endeudamiento, justamente es lo que comanda o que impulsa la ventaja financiera. Cuanto más grande es el rendimiento patrimonial en relación al rendimiento operativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significaría el lado positivo, el lado alegre del endeudamiento, porque en ciertas condiciones la existencia de deuda me mejora el rendimiento patrimonial, o sea, aumenta. Vamos a mirar un ejemplito de esto para ver cómo se juntan las dos cosas. Vamos a decir en una estructura simple que tengo esta composición de ganancia, una ganancia operativa después de impuestos, el costo del pasivo y la ordinaria. Y por el otro lado tengo deuda, patrimonio y obviamente el activo total. Y digamos, en las columnas vamos a ver una situación en que no hay deuda, es decir, que el activo está financiado completamente con recursos propios, y vamos agregando dosis de deuda. Un endeudamiento de 0,25, 0,50, 1 y arriba de 2. Para hacer cifras redondas a los fines del ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Y sencillamente que el patrimonio disminuye porque el activo no cambia. Yo sigo manteniendo este nivel de ganancias, de ventas y ganancias, y lo que va cambiando es la parte del financiamiento. Entonces, tengo el mismo activo que está financiado de distinta manera. Eso, entonces, es muy simple, no hay demasiados problemas. Acá lo importante, o por lo menos lo destacable en términos económicos, es que
estamos estimando una sensibilidad de la tasa de interés, el costo del pasivo, una sensibilidad al nivel de endeudamiento, lo cual es bastante razonable. Si el endeudamiento aumenta mucho, el rendimiento que requieren los prestamistas aumenta. Entonces, eso es lo que hay que mostrar acá. No es lo mismo estar endeudado, tener una cifra de deuda muy bajita, por ejemplo, al 0,25, o sea, 800 sobre 3.200, a tener una, digamos, una cifra de deuda que supera ampliamente el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es importante, porque es lo que me define el comportamiento de la ventaja financiera. Calculamos, el rendimiento operativo no cambia porque tenemos la misma situación operativa, ganancia, el mismo activo, y lo que estamos modificando es el lado derecho, es decir, el financiamiento. El rendimiento patrimonial sí cambia, porque va cambiando el nivel de ganancia en relación al patrimonio, que lo estamos modificando según nos financiamos más con deuda. Esto significa entonces que el rendimiento del patrimonio pasa del 15 al 17 y es una ventaja financiera de 1,13, o sea, 17 dividido 15. Después pasa al 18, después pasa al 19 y después baja al 17. ¿Debido a qué? Y que llegado a un nivel de endeudamiento, acá a los fines del ejemplo, la tasa de interés se hace muy grande, se acerca al rendimiento de los activos. Entonces, en ese contexto, lo que voy a tener es un efecto en el rendimiento patrimonial. ¿De acuerdo? Por eso la curva no es permanentemente creciente, no es que va aumentando, aumentando siempre, porque depende de la reacción de la tasa de interés, el costo del pasivo, al endeudamiento. Entonces, consideremos, para ver, digamos, estos dos puntos que están marcados acá con una flecha, si yo tengo una palanca operativa de 1,4, es una palanca pequeña, o sea que no tenemos demasiado carga fija operativa. El efecto de palanca financiera, ¿cuánto es? Y el efecto de palanca financiera es 600 dividido 544, o sea, 1,1. Ganancia operativa sobre ganancia ordinaria. Eso significa que 1,4 por 1,1, 1,6. Ese es el efecto total de palanca. Tenemos una ventaja pequeña y un riesgo bastante pequeño también. ¿De acuerdo? 1,6 de multiplicador. Si las ventas, el nivel de actividad cambia un 10%, digamos, la ganancia operativa y final cambia un 16%. ¿Qué pasa con el nivel de 1,27 de ventaja financiera? Es decir, con un nivel de pasivo financiero igual al patrimonio, 2.000 y 2.000. Bueno, tenemos el mismo efecto de palanca operativa, 1,4. Y lo que cambia es la palanca financiera, 600 dividido 380, es decir, 1,6. Multiplicando, tenemos 2,3 de efecto de palanca completa. O sea, para el propietario. Esto significa que la ganancia, digamos, ordinaria fluctúa significativamente frente a cambios en las ventas, el nivel de actividad que se transmite al margen de contribución. Eso sería la noción de la ventaja financiera y el costado de riesgo que está asociado a eso. Si yo busco más ventaja, voy a asumir más riesgo. Ocurre a veces que en la búsqueda de eso terminamos teniendo menos ventaja y todo el riesgo, que es lo que pasa en la última columna. ¿De acuerdo? Entonces, que a veces uno dice, ¿para qué nos vamos a meter acá? Vamos a ir a esta situación. Y a veces no hay más remedio. Las decisiones anteriores nos llevan a una posición de este estilo. Pero son empresas que, digamos, si no se reestructuran, posiblemente van a tener serios problemas. Bien. El último aspecto que quiero recordar que está vinculado con esto es lo que pasa por el otro lado del financiamiento. Ya hemos visto qué pasa con los propietarios y el riesgo que enfrentan debido al endeudamiento. El riesgo del prestamista también influye en la decisión, por lo que vimos que la tasa de interés, el rendimiento requerido del prestamista, aumenta según el nivel de endeudamiento de la empresa. Y entonces lo que vimos hace un tiempo, cuando estudiábamos el tema de las calificaciones de riesgo en general,
es que la cobertura de intereses, el coeficiente de cobertura, era una medida útil para reflejar este riesgo del prestamista. Y bueno, lo definimos en ese momento como ya sea una medida después de impuestos o antes de impuestos. Y prácticamente no cambia demasiado el indicador. Ya vimos la función que tenía esto a la hora de relacionar el riesgo del prestamista con la posición de la empresa, observando la cobertura. Y vimos incluso que era un indicador muy fuerte cuando analizábamos, por ejemplo, las calificaciones de riesgo. Decíamos, hay una relación muy nítida y casi lineal, digámoslo así, entre la cobertura y la calificación, o sea, el nivel de riesgo que enfrenta el prestamista. A mayor cobertura, menor riesgo. ¿Recuerdan esto o hace falta abundar más en detalle? Parece que seguimos conectados. Sí, profe, creo que está todo bien. Profe, era cuando una empresa tenía muchos resultados, subía la calificación, ¿o no? En O sea, realidad, cuando tenía... la cobertura Creo es la que... que interesa, no tanto el nivel de ganancia, sino cuál es el nivel de compromiso que yo tengo por la carga financiera en relación a mi ganancia. ¿De acuerdo? Es decir, yo si tengo un nivel de ganancia operativa muy superior al costo del pasivo, ya sea medido acá o medido antes de impuestos, voy a decir, hay una cobertura amplia, lo cual significa un riesgo bajo para el prestamista y lo cual significa entonces una menor tasa de rendimiento que requiere, tasa de interés, el costo del pasivo. ¿De acuerdo? Lo importante acá es la vinculación de estas dos cosas. Lo que genera el activo, que está en el numerador, la ganancia operativa, y lo que cuesta el pasivo, que está en el denominador. Esa relación es la importante, no tanto el propio nivel de ganancia o el nivel de endeudamiento. Yo les dije en su momento, el endeudamiento es un indicador de riesgo para el prestamista, pero no es el mejor, el nivel de endeudamiento, porque depende en qué estén invertidos los recursos y cuánta ganancia generan. Entonces, dos firmas con el mismo nivel de endeudamiento pueden significar un riesgo muy distinto para el prestamista, porque una tiene una inversión en activos muy productivos que producen mucha ganancia y otra no. Profe, Sí, con respecto a la calificación que vimos hace como 3 semanas atrás, que era la de S&P, que era triple A, doble A, una A, sí. BB, eso era por cada cliente, ¿no es cierto? Eso era por cada instrumento en realidad. Ah, Lo que califica, por supuesto que está muy dependiente de la firma en sí misma, pero lo que califican, a diferencia de los bancos que califican a la empresa entera, o sea, califican al cliente, llamémosle así, las calificadoras califican instrumentos. Una empresa puede tener dos o más instrumentos de deuda distintos y pueden tener distinta calificación si es que alguno está de alguna manera mejorado por garantías o algún tipo de condiciones en la emisión. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se califican instrumentos. bien, profe. Y eso también va de la mano, digamos, con poner 3A, 2A o una A de la misma forma, ¿es, digamos? Y si digamos que de alguna manera, por supuesto que la cobertura está relacionada no con el instrumento, sino con la empresa, porque no puedo decir que esta es la ganancia operativa que le toca a este instrumento, Claro. que tiene tal costo. Ujú. Pero, y además que debo mirar el efecto financiero total, es decir, cuál es el costo del pasivo completo de la empresa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sí, hay, digamos, uno va a asignar una calificación según la cobertura y después la va a mejorar, posiblemente, si hay condiciones favorables al prestamista. Por ejemplo, garantías u otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? Eso Bien, es cierto, sí, influye, por supuesto. bien, profe. Y mientras peor tenga, digamos, mientras peor calificación tenga, yo como banco quizás yo le puedo cobrar más intereses, ¿no es cierto? Digamos, pedirle una cuota mayor, quizás, si es un crédito o, bueno, en fin, Y depende sí, 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 lo que se sí. pida.
Sí, sí, eso, digamos, generalmente la tasa de interés está relacionada con la calidad del cliente, Claro. Ujú. no con la cara, sino con la Sí. calidad. Entonces, porque, por supuesto, con todas las restricciones y cuestiones que hay, pero, y a veces se requieren garantías y cosas así como para no atenuar un poco el riesgo. En realidad al banco eso no le conviene, o sea, la garantía no le interesa al banco, no le interesa desde el punto de vista de la ejecución, porque es muy compleja. Entonces, en realidad, el banco lo que quiere es que la empresa pague, no que va a ir a un juicio. Entonces, en ese sentido, pero la garantía tiene un efecto psicológico, llamémosle así, y además impide a veces que la empresa tome más deuda adicionalmente. Entonces, en ese sentido, es una forma de frenar un poco el nivel de endeudamiento posterior a la concesión de un crédito. Claro, profe, bien. Y con respecto, última duda, si yo, por ejemplo, soy banco y viene cierto cliente que, digamos, tiene una calificación baja, ese cliente después también repercute con la calificación que yo le dé a él con respecto si quiere pedir otro crédito en otro banco, digamos, No, sí, no, no. Por empezar, tenga cuidado con lo que significa, porque la calificación de banco, no hay, todas las calificaciones de, digamos, de banco son, si son peores de la primera, ya son clientes problemáticos, ¿de acuerdo? O sea, pueden tener distintos niveles de problema y en general se trata de que de no agregar más deuda, o sea, no darle más crédito a esos. No es lo mismo que las calificaciones de bonos, donde tenemos desde los muy maravillosos hasta los bastante malos. ¿De acuerdo? Ese rango. En cambio, en el banco o son buenos, o sea, todos los cumplidores y todos los que andan más o menos bien, o comienzan a ser problemáticos. Es decir, siempre miran para abajo, no para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Eso por la primera parte de la pregunta que usted me dice, si tienen calificaciones bajas en la escala de los bancos, de las entidades financieras, allí ya se hace más problemática la concesión de un crédito nuevo. Lo que pasa es que la calificación se hace aún para las empresas que no piden nuevos préstamos, sino que son recalificadas para mantenerla actualizada, la calificación. Entonces, eso se va haciendo, pero no es solo para conceder crédito. Esa es la primera parte. Y la segunda parte que usted me pregunta es cómo repercute esto en los negocios de la firma con otros bancos. El otro banco tendrá que calificarla. No es que vaya a usar la calificación de un banco, que uno use la calificación del otro. Cada uno califica a sus clientes o a aquellos que solicitan préstamos. perfecto, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya hicimos este repaso, digamos, de elementos que son los que están atrás en última instancia. Y como ven, son elementos observables nítidamente en la información financiera. O sea, que no hay que imaginar nada. Y entonces allí uno ya ve la estructura que tiene, digamos, los componentes de riesgo y rendimiento de la firma, en términos al menos de lo que está reflejado en los estados financieros. Ahora sí vamos a entrar en nuestra, digamos así, en nuestro métier estrictamente de evaluación, o sea, cómo podemos reflejar todas estas cosas en el efecto en el valor que tiene el endeudamiento. Es esto que tenemos acá, que les estoy marcando, y lo vamos a ver como varias de las cosas que tomamos en este tema, primero con un ejemplo numérico, y después extraemos los conceptos adecuados. Consideremos dos firmas. Primero consideremos la A que tenemos acá en la primera columna, que es una firma muy simple, que no tiene deuda, es decir, que todo su activo está financiado con recursos propios, y tiene un nivel de ganancia antes de intereses e impuestos de 760. Bueno, como no hay intereses, la ganancia es 760, neto del impuesto 494. Esa es la ganancia ordinaria. ¿Qué significa esto? Y esto puede ser el dividendo potencial si la firma no reinvierte, que no vamos a entrar en los temas de crecimiento y demás para no complicarnos en la formulación. Vamos a mirar la estructura nítida de una empresa que no tiene, digamos, perspectivas de un mayor crecimiento. ¿Qué pasa en una empresa B, que es igual en términos operativos, tiene el mismo nivel de inversión en activo
y el mismo nivel de ganancia operativa, pero se financia en parte con deuda. O sea, financia el activo con 1.800 de recursos propios y 1.200 de deuda, de pasivo financiero. Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Y bueno, vamos a tener intereses, vamos a pensar que es un 10% la tasa para redondear, 120, y tenemos la ganancia y entonces terminamos con una ganancia final ordinaria de 416. ¿De acuerdo? Si miramos los indicadores básicos, vamos a decir que el rendimiento del activo, el rendimiento operativo es el 16,5%, y el rendimiento del patrimonio, en el caso de que exista endeudamiento, es el 23%. Porque tenemos un cierto nivel de endeudamiento, no muy alto, pero tampoco muy bajo, y al mismo tiempo una tasa de interés 10% antes de impuestos, que es significativamente más baja que el rendimiento del activo. ¿De acuerdo? Porque esta tasa antes de impuestos se transforma en el 6,5 después de impuestos, ya vamos a ir estudiando esto, y eso significa que estoy financiando al 6,5% algo que rinde el 16%. Por eso es tan elevado el efecto del endeudamiento en el rendimiento patrimonial. Bueno, eso sería, digamos, nuestra estructura básica, el problema tal como está planteado. Entonces ahora apliquemos nuestra formulita de evaluación, que le vamos a dar un intenso uso en todo este tema. Yo voy a decir, si tengo una ganancia operativa y final, digamos, de 494, la situación base, y yo tengo una tasa de rendimiento requerido del 12%, ya pongámoslo de esta manera por ahora, entonces vamos a decir que el negocio rinde 4.110, perdón, vale 4.117. Ese sería, digamos así, la evaluación elemental que nos interesa. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa en la empresa B? Porque esta era la empresa A, la empresa sin deuda, donde el negocio, 4.100, es también el valor del capital. ¿Qué pasa en la empresa B, donde yo tengo deuda? Entonces voy a decir, por los razonamientos que hice hace un ratito y que ustedes estuvieron de acuerdo en que el endeudamiento introduce riesgo para los propietarios, entonces vamos a decir que el rendimiento requerido del capital propio en esta empresa B que tiene deuda no va a ser el 12, sino pongámosle un poco más, el 13%. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver de qué depende el que sea el 13 o cualquier otro número, o cualquier número mayor o menor que esto. Eso es lo que vamos a estudiar justamente en este tema. Pero comencemos poniendo esto así como punto de partida. Pongámosle un 13%. Yo tengo ganancia para los propietarios que vimos en el cuadro anterior, que era 416, la evalúo al 13% y llego a un valor del capital de 3.200. Como tengo deuda de 1.200, esa que vimos que la firma se financiaba en parte con deuda, el valor de la empresa, o sea, el valor del activo, llamémosle así, en términos financieros, es 4.400. 4.100 de una empresa similar, sin deuda, y 4.400 de una empresa de estas características con deuda. Eso significa que el efecto del financiamiento con deuda es 280 pesos, en este caso, en el valor. Estamos agregando un poco de valor a la empresa por el uso del financiamiento con deuda. Eso es lo que surge de esta formulación. ¿De acuerdo? ¿Está claro el planteo este? Sí, profe. Bueno, entonces lo que podemos decir es, a ver, interpretemos un poco gráficamente, digamos, la cuestión. Si yo tengo una empresa que invierte en el activo, esta magnitud que está acá señalada, y se financia solo con capital propio, es decir, el activo contable, llamemos con criterio de medición contable, es igual al patrimonio neto, pero yo estoy diciendo que el valor del capital es más grande. Recién vimos, si volvemos atrás un momento, que teníamos 4.100, lo cual significa que tengo un valor adicional que se origina en el excedente de los negocios. Tengo negocios que rinden más que el rendimiento requerido.
Específicamente dijimos el rendimiento del activo es del 16 y el requerido de los fondos propios es del 12. Bueno, entonces en ese sentido, este es el valor adicional por los negocios. O sea, no tiene nada que ver con el financiamiento. ¿Qué pasa con el financiamiento? Agregamos deuda que pensamos que tiene un valor similar al que vamos a registrar de alguna manera, porque justamente lo evaluamos de esa manera las deudas. Tenemos un patrimonio más pequeño y el valor del capital propio sigue siendo grande, pero incluso más grande que el valor adicional por los negocios. La diferencia justamente es el valor por el financiamiento con deuda, que es lo que calculamos recién numéricamente. Entonces lo que decimos es esta pequeña franjita del valor por el financiamiento con deuda se agrega al valor de los activos para decir que la empresa entera financiada de esta manera, tiene este valor por el lado, digamos así, corporativo, el lado del valor de la empresa, sus negocios y su financiamiento. Esto tiene múltiples consecuencias desde el punto de vista, digamos, visual. Primero, que no esperemos grandes efectos del financiamiento con deuda en el valor. Vamos a tener pequeños efectos un poquito más grandes, un poquito más pequeños, pero nunca van a ser espectaculares. Uno, el valor lo genera haciendo buenos negocios, no haciendo juegos financieros, llamémosle así, juegos de financiamiento. Primera parte. Cuando hay un valor más grande por el financiamiento con deuda, es decir, que este rectángulo crece, probablemente nos estamos equivocando. O sea, estamos siendo muy optimistas con los efectos del financiamiento con deuda. Y después tal vez despertemos de ese sueño. Esa es la primera, digamos, consecuencia. La otra consecuencia que nos interesa es que cuál podría llegar a ser el origen de este valor por el financiamiento con deuda. En el límite, digamos, si todo funcionara a la perfección, digámoslo así, prácticamente no habría valor. El valor del financiamiento sería muy pequeño o casi nulo. Por eso digo que nunca va a ser tan grande. ¿Por qué? Y porque esa es justamente la situación económica. Yo estoy casi cambiando, digamos, el dinero del bolsillo del propietario al prestamista. No debería haber un efecto significativo. Eso es lo primero que a uno se le ocurre. Lo segundo que a uno se le ocurre es que en realidad acá puede haber un efecto vinculado con determinadas características institucionales y específicamente vinculado con el tratamiento que tiene el endeudamiento, o sea, financiamiento con deuda en el régimen impositivo. Puede haber un efecto valor por el financiamiento que se origina en el tratamiento fiscal. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener que en determinadas circunstancias se produce este efecto valor por, llamémosle así, fricciones, como les gusta decir a los economistas, en los mercados de bienes y en las regulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ya podemos identificar qué es lo que está pasando con, digamos, la situación del valor del financiamiento con deuda. Por empezar, esto que les dije del efecto impositivo. Yo lo que voy a tener en realidad es una especie de traslación del efecto del costo de la deuda hacia el Estado pagando menos impuestos. Impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque puedo deducir esos gastos. Entonces ya vimos que el impuesto, ese que vimos en el ejemplo numérico, era más pequeño cuando me financiaba con deuda. ¿Y por qué es esto? Y porque me admiten deducir este gasto. Eso ya lo repasamos cuando vimos el cálculo de rendimiento con las cifras contables. Pero es muy importante porque acá vamos a ver toda la plenitud de ese tratamiento impositivo. ¿Por qué se produce este efecto? Eso es lo primero. Es decir, que yo en principio voy a decir que queda más dinero para todos los financiadores, propietarios y prestamistas, porque el Estado admite cobrar menos impuestos, debido a que me permite deducir como gasto los intereses de la deuda. Eso sería, digámoslo, para los fines impositivos, ¿no es cierto? Eso sería, digamos, el origen de uno de los efectos que produce el financiamiento con deuda. Pero eso lo podemos ver estrictamente como flujo de fondos, vemos el número.
Pero ¿qué ocurre? Ya vimos también que el endeudamiento produce un mayor riesgo, origina mayor riesgo para los propietarios y esto implica un mayor rendimiento requerido. Entonces, esto compensa el efecto impositivo y me dice, no, bueno, está bien, yo tengo un impacto positivo por el lado del, digamos, del ahorro impositivo por los intereses, pero tengo uno negativo por el lado del riesgo. Entre los dos se puede producir una compensación y eso hace que se reduzca bastante el impacto neto del financiamiento con deuda. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta y es lo que vamos a ir elaborando ya un poquito más formalmente a partir de ahora. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. Pero antes de seguir, me interesa, digamos, hacer un pequeño comentario metodológico. ¿Por qué? Porque hablamos del endeudamiento, entonces el endeudamiento de la empresa, en este caso la beta, en nuestro ejemplo, y decimos, bueno, pero ¿y cuál es el endeudamiento? ¿Cuál es el coeficiente de endeudamiento, el nivel de endeudamiento? Y tenemos dos candidatos para calcular ese efecto, ese coeficiente. Podemos medirlo como lo hemos hecho cuando analizamos el rendimiento con las cifras contables, hacerlo con las cifras contables, es decir, los valores llamados de libro. Y esto me dice que la firma tenía un activo de 3.000 financiado con deuda y patrimonio, 1.200, 1.800. 1.200 dividido 1.800, yo puedo decir que el coeficiente de endeudamiento financiero es 0,67. ¿De acuerdo? Eso medido en valores de libro, o sea, valores contables. Se lo llaman del libro, lo llaman book value a todo lo contable, porque, y lo van a ver por allí mencionado como valores del libro, en realidad es mejor decir contable. El endeudamiento también se puede calcular con valores, o sea, los valores que hemos calculado, valores financieros. Recién dijimos y calculamos que esta firma, que tiene un activo de 3.000, en realidad vale en un valor de 4.400, porque la deuda vale 1.200 y el capital propio 3.200, lo calculamos recién. Yo puedo calcular un endeudamiento según valores de mercado o estimados de mercado, 1.200 dividido 3.200. Y el coeficiente de endeudamiento es 0,375, o sea, bastante más pequeño que el medido con las cifras contables. ¿De acuerdo? Las cifras no contables en el sentido que estén mal, sino sencillamente las cifras de adquisición de los recursos. Si lo queremos decir de alguna manera, lo que está en el primer círculo es lo que han costado los recursos de que dispone la empresa, y lo que está en el segundo círculo es lo que valen en función de su rendimiento los recursos de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, nosotros de aquí para adelante, vamos a usar el endeudamiento con valores, porque estamos en un contexto de valuación. Entonces vamos a considerar el endeudamiento como, digamos, el valor de la deuda dividido el valor del capital propio. ¿De acuerdo? Por eso es que no era caprichoso los nombres que yo usaba cuando hablábamos del pasivo financiero o el patrimonio neto. En realidad era para justamente referirnos a valores de libro o valores contables. Y por el contrario, cuando ahora vamos a hablar de deuda y capital propio, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de valores de mercado o estimados de mercado. ¿De acuerdo? Eso es una diferencia importante. Hay que tener cuidado con esto porque a veces en los libros, o sea, o en cualquier lugar donde lean, no está claro porque usan la misma denominación para la medida del patrimonio, es decir, lo que está evaluado a valores de adquisición, llamémosle así, y el capital propio, lo que está medido en función de el rendimiento, el excedente que genera el uso de los recursos. O sea que o llaman capital propio a las dos cosas, o llaman patrimonio o cualquier otra cosa. Y entonces es bastante confusa a veces la interpretación de qué están hablando. ¿Están hablando de los valores de adquisición o están hablando de los valores de mercado o valores financieros, llamémosle así? Entonces, por eso hay que mantener esa distinción. Yo cuando hablo, a partir de ahora vamos a hablar de deuda y capital propio, porque vamos a estar refiriéndonos siempre a valores de mercado, valores
relacionados con el flujo de fondos que generan los recursos. Por el contrario, cuando hablemos de algo contable, vamos a hablar de pasivo financiero y patrimonio, a fines de no confundir. ¿Está claro esto? Bueno, eso es la primera aclaración. La segunda, que es algo que para no olvidarme lo puse acá, porque lo podemos decir después, que es el problema del modo en que se mal usa, a mi juicio, la palabra leverage, o sea, el apalancamiento, llamémosle así. Por lo que vimos recién, la palanca es una forma, una manifestación del riesgo de los negocios o el riesgo para los propietarios, en función de la variabilidad de la ganancia operativa o de la ganancia ordinario para el patrimonio. Entonces, eso es, digamos así, lo que ocurre, ese es el movimiento, llamémosle así, que se produce. Y eso es un efecto de palanca. ¿Qué pasa? El apalancamiento, en muchos textos, en muchísimos lugares, se lo usa como un sinónimo de endeudamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra apalancamiento. Y eso introduce bastantes distorsiones de la interpretación. Uno en realidad puede decir que si yo estoy endeudado, es decir, si tengo financiamiento con deuda, se produce un efecto de palanca financiera. ¿De acuerdo? Pero justamente es un efecto negativo, un efecto de mayor riesgo. Cuando yo dije que el rendimiento del patrimonio es el operativo más el efecto del financiamiento con deuda, eso no es un efecto de apalancamiento, es un efecto justamente de ventaja financiera, la otra parte, la otra forma de ver el impacto del endeudamiento. Sin embargo, muchos dicen que eso es por el apalancamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo consideran equivalente a endeudamiento, sinónimo. ¿Y por qué se produce esto? Y por culpa de la gente de Estados Unidos, o sea, los que escriben y han hablado de esto en Estados Unidos, que para ellos, con el paso del tiempo, leverage se transformó en un indicador de endeudamiento, un sinónimo de endeudamiento. Entonces, en castellano, el leverage lo traducen como apalancamiento. ¿De acuerdo? Porque de hecho, lever quiere decir palanca. Entonces, en ese sentido, ellos usan esta expresión que estoy marcando, leverage, como, digamos, denominación de endeudamiento. En inglés, y los británicos son particularmente cuidadosos de esto, lo llaman gearing, o sea, no es lo mismo. No es que esto es solo para, digamos, una forma abreviada de referirse al tema. Pero yo insisto en esto porque si no se produce una cantidad de confusiones. No es porque uno sea demasiado quisquilloso, sino que se producen confusiones porque estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de la política financiera, es decir, el endeudamiento, y estamos hablando de las consecuencias del endeudamiento, que una de ellas es un efecto de apalancamiento, es decir, de multiplicación del riesgo, digámoslo así. Entonces, si apalancamiento lo consideramos igual al endeudamiento, hay que buscar otra palabra para ese efecto de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante separarlas. Yo sé que esto es predicar en el desierto, porque en todos lados hablan de apalancamiento, así que no vamos a modificar mucho las costumbres, pero por lo menos seamos conscientes de cuándo estamos hablando de endeudamiento y cuándo estamos hablando de las consecuencias del endeudamiento en el nivel de ganancia, que sería el apalancamiento. Eso es un poco, digamos así, la precaución que les quiero dejar. Ahora, veamos qué pasa con interpretemos un poquito más esta estimación que hicimos del rendimiento requerido de la empresa B, del capital propio de la empresa B, que dijimos que era el 13% en lugar del 12% de la empresa sin deuda, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ese es un poco el razonamiento. Ya vimos qué es lo que estábamos hablando con este tema. Ahora veamos cuál es la situación. Lo que vamos a tratar de explorar y nos va a llevar un tiempito ahora es por qué dijimos que es el 13%, digamos, el rendimiento requerido de esta empresa con este nivel de endeudamiento y no cualquier otro número. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende, en última instancia, la estimación del rendimiento requerido? Vamos a tratar de llegar a una formulita, a tener una expresión algebraica que nos permita de alguna manera estimar esta tasa.
¿De acuerdo? Esa es la función que tiene el análisis de la estructura de capital. Ver los factores que están influyendo en el riesgo y por ende en el rendimiento requerido por los propietarios. Para esto entonces vamos a ahondar un poquito más en esto que hemos planteado muy, digamos así, rápidamente, que es el impacto que tiene el tratamiento impositivo de los intereses y por el otro lado el impacto que tiene el endeudamiento en las posibles dificultades financieras, o sea, en el riesgo. Eso es lo que nos va a ocupar un ratito a continuación. Para esto vamos a usar mucho, y por eso lo presento acá, esta relación entre lo que sería el nivel de endeudamiento y el valor de la empresa. Entonces, interpretemos un poco este gráfico para después poder abrirlo e ir analizando los detalles. En el eje horizontal estoy poniendo el coeficiente de endeudamiento, deuda sobre capital propio, o sea, medido a valores, insisto, de mercado. Ya no, olvidémonos por ahora del endeudamiento medido con valores contables. Deuda a capital propio, es decir, que va aumentando el endeudamiento desde cero, la coincidencia con el eje vertical, en adelante. Cuando yo tengo cero endeudamiento, lo que estoy midiendo en el eje vertical es el valor de la empresa sin deuda. Y yo digo, el valor va a ser este que está acá. Que yo lo extiendo en forma, para mostrar qué pasa con la curva, lo extiendo con esta línea cortada, para ver el nivel, nada más. No, esto existe en un punto, la empresa sin deuda. ¿Qué pasa si yo comienzo a agregar dosis de deuda? Y agrego dosis de deuda y la teoría y una serie de razones prácticas me dicen que va a ir aumentando levemente el valor de la empresa, hasta un cierto punto en que tiende a ser más o menos estable ese valor, no cambia, no aumenta ni disminuye, y en un determinado punto comienza a disminuir. ¿De acuerdo? Y por supuesto que podemos terminar, si estoy con una empresa altamente endeudada, con un valor menor que el de una empresa sin deuda. ¿De acuerdo? Así que esto contradice significativamente esto de que mientras más deuda, más efectos benéficos tenemos. Sí, también benéficos y también muchísimo riesgo. Entonces, en ese sentido, todo eso queda reflejado en el valor y el valor termina siendo peor, o sea, en una situación peor. Esa sería un poco, digamos, la interpretación básica. Este razonamiento es el que vamos a tratar de ir poniéndole números a ver si tiene sentido. Que yo tengo un efecto inicialmente favorable del endeudamiento con deuda en el valor, del financiamiento con deuda en el valor, y que después eso, a partir de un cierto punto, disminuye hasta, digamos, anularse ese efecto. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Pero nosotros, para que nos sea más fácil razonar, vamos a dar vuelta a este gráfico. Vuelvo atrás un momento, y en lugar de poner el valor en el eje horizontal, en el eje vertical, vamos a poner el rendimiento requerido. Y en el eje horizontal sí seguimos poniendo deuda a capital propio, es decir, el endeudamiento, el nivel de endeudamiento. Y lo que digo entonces es que en un cierto punto yo no tengo deuda y entonces estoy en este punto A donde lo llamo 1, que es la situación base, que tengo un rendimiento requerido de la empresa sin deuda. Eso significa, por ejemplo, en los números que vimos antes, el 12% que usamos. Dijimos, a esta empresa con este tipo de negocios le requiero un 12%. ¿Ya? Bueno, ahora comencemos a ver qué pasa si yo voy incorporando endeudamiento, voy incorporando deuda, que tiene un costo que está reflejado en la línea azul. Es un costo más bajo que el otro. Acá tal vez está un poco exagerado la diferencia, pero es un costo más bajo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Y que voy agregando dosis de deuda. Inicialmente, la tasa de rendimiento requerido por el prestamista no es tan sensible al nivel de endeudamiento porque son endeudamientos bajos. ¿De acuerdo? A partir de un cierto punto, sí comienza a ser sensible la tasa de interés, la tasa que requiere el prestamista, comienza a ser sensible al nivel de endeudamiento y comienza a aumentar bastante. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y ahora vamos a ver qué pasa con el rendimiento requerido por los propietarios. El rendimiento requerido por los propietarios, ya vimos que
con el endeudamiento, el propietario enfrenta más riesgo. Pero inicialmente no es mucho el riesgo adicional que enfrenta. Entonces es poquito lo que requiere como adicional, llamémosle así. Nos movemos por la línea roja. Entonces vamos a estar por acá, donde estoy señalando. A partir de un cierto punto esto comienza a subir y sube bastante rápido, de modo exponencial, diría yo. ¿Por qué? Porque cuando cruzamos alguna línea imaginaria de nivel de endeudamiento peligroso, los propietarios se exponen a perder prácticamente toda su tenencia si las condiciones son un poco negativas. Entonces, por eso están enfrentando un gran riesgo y por ende requieren un rendimiento, una compensación por ese riesgo bastante alta. Eso es lo que estamos diciendo como teoría, es decir, nos imaginamos que este debería ser el comportamiento. Parece razonable, porque estamos diciendo que aplicamos nuestro concepto de que a mayor riesgo se le requiere más rendimiento. Eso lo hemos estudiado cuando vimos la evaluación. Bueno, entonces eso es lo que estamos aplicando acá desde la perspectiva del propietario frente al nivel de endeudamiento de la empresa. El último, el número 4, digamos, que agregamos acá, es algo así como lo que pasa si yo combino estas dos. La roja, que es el rendimiento que requieren los propietarios, y la azul, que es el costo de la deuda, combino estas dos en una tasa media. ¿De acuerdo? Esa tasa media tiende a tener este comportamiento que está señalado en la línea marrón, digámoslo así, que es inicialmente disminuye un poco hasta un determinado punto en que se estabiliza y después comienza a aumentar. Por consecuencias que vamos a ir estudiando, insisto, a medida que avanzamos en este tema. Esto es lo esperable que pase. ¿Cuánto es el efecto? Es justamente lo que vamos a estudiar cómo determinar. ¿Qué está pasando acá entonces? En este, digamos, con esta forma de graficar la cosa. Que yo estoy diciendo que en los primeros tramos de endeudamiento, con endeudamientos relativamente bajos, lo que estoy diciendo es que predominan los efectos positivos del endeudamiento, el ahorro de impuestos concretamente, sobre los negativos. La posibilidad de que la empresa tenga dificultades debido a el nivel de la carga financiera que enfrenta. Cuando pasamos una cierta línea, un ecuador imaginario, llamémosle así, cuando pasamos un cierto nivel de endeudamiento, comienzan a predominar los impactos negativos del endeudamiento. Se comienza a materializar o comienza a ser posible que se materialice el riesgo para los propietarios a través de dificultades de la empresa y por ende deterioro del valor de los activos. Eso es lo que justamente hace que esta tasa aumente un poquito, porque esta aumenta muchísimo. Ese es el tema. Como el rendimiento requerido aumenta mucho, dada la percepción de riesgo, entonces esto me impulsa hacia arriba, algo así como el rendimiento promedio, que es la línea intermedia que está acá, la número 4, llamémosle así. Entonces, con este dibujo, con este diagrama, lo que tenemos ya es todo lo que vamos a necesitar para avanzar en nuestro, digamos, nuestro análisis. Tenemos lo que ocurre con la empresa sin deuda, tenemos lo que ocurre con las deudas que tomamos, el costo de la deuda, y cuáles son los comportamientos esperables de los prestamistas frente al nivel de riesgo por el endeudamiento, y tenemos lo que pasa con el rendimiento requerido por los propietarios. Ahora vamos a tratar de usar una nomenclatura, y eso es lo que les voy a presentar ahora, para distinguir las tasas, porque hasta ahora veníamos usando una sola tasa de rendimiento, ¿se acuerdan? La K famosa, esa que usábamos, que es la, digamos, teníamos solo esa porque era el rendimiento requerido de la empresa sin deuda. Entonces decíamos K, y decíamos, bueno, la usábamos en nuestros proyectos o en lo que fuera. También la podemos llamar R, ¿no es cierto? Pero R. Pero ahora tenemos varias, porque ya vimos, vuelvo atrás un momento, que acá estos son todas tasas. Entonces tenemos toda una vajilla que se origina en la forma en que se financia la empresa. Y entonces lo que necesitamos es denominar a todas estas. Entonces vamos a decir que el rendimiento requerido del capital propio, genéricamente,
se suele llamar como KE o RE. Vamos a usar K, que es más fácil incluso de escribir. KE, la E esta, es por equity, o sea, la denominación que tiene en inglés el capital propio. Por eso es que es KE, la llaman. Bueno, se ha popularizado esto desde los años 50, que se viene usando esta nomenclatura. La E, esta E de su índice, siempre se refiere al capital propio. ¿De acuerdo? Vamos a decir, pero ojo, que el capital propio, el rendimiento requerido del capital propio puede ser el rendimiento requerido del capital propio de una empresa que se financia solo con capital propio, es decir, sin deuda. O el rendimiento requerido del capital propio de una empresa que se financia en parte con deuda. Eso significa entonces que tenemos que distinguirlo. Para eso le podemos poner un superíndice SE sin endeudamiento y con endeudamiento, CE. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a necesitar distinguir esto porque, insisto, el rendimiento requerido del capital propio no es suficientemente claro, porque puede ser de una empresa sin deuda o una empresa con deuda. Entonces tenemos que distinguir estas dos cosas. Si no, se nos complica en la formulación y en las expresiones. Y ya que estamos, le agregamos un nuevo esquema que es de la KD por la deuda. ¿De acuerdo? El costo de la deuda. Para no cambiar la nomenclatura usamos también la K y decimos KD. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos en el punto de partida de todo el rendimiento del negocio o de una firma financiada solo con capital propio, la vamos a llamar KE sin endeudamiento. Cuando comenzamos a agregar deuda, cuyo costo es KE, toda la línea azul que está acá, entonces se nos produce lo que se denomina KE con endeudamiento. Por convención, cuando ustedes vean solo KE solo, es decir, sin aclaraciones, vamos a decir que esto es con endeudamiento. ¿De acuerdo? Para no... porque tiene sentido. Porque cuando, por ejemplo, evaluábamos las acciones, decíamos, ahí tenemos un rendimiento requerido y decíamos, le poníamos un número. Si se acuerdan el tema 3, tan lindo todo ese esquema de evaluación. Entonces, ¿y ahí qué era eso? Eso era el rendimiento requerido del capital propio de una empresa que en principio podía tener deuda, porque son las acciones. Es decir, las empresas suelen tener algún nivel de deuda. Entonces, a eso le llamábamos K o KE, si les gusta. Entonces, eso es sinónimo de el rendimiento requerido de una empresa que se financia, el rendimiento requerido del capital propio de una empresa que se financia en parte con deuda. Cuando decimos cuál es el rendimiento del negocio, el rendimiento requerido por el nivel de riesgo del negocio, estamos hablando de este que está acá, el KE sin endeudamiento. ¿De acuerdo con esto? Entonces, lo que estamos diciendo en última instancia en nuestro gráfico, que lo esquematizamos de esta manera, el gráfico en colores lo hacemos en blanco y negro, digamos así, entonces vamos a tener el KE acá, el KO, que ya enseguida lo vamos a comentar, y el KD, que es el de la deuda. ¿Por qué decimos KO? El KO sería algo parecido a esto que era el promedio entre lo que significa el capital propio y la deuda. Y lo llamamos promedio porque la O se está refiriendo a lo operativo, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver el sentido que tiene cuando avanzamos un poco. Pero por ahora, dejémoslo así con esta denominación. Y por supuesto, el valor de la empresa con el que empezamos en función del nivel de endeudamiento, es decir, cómo reacciona el valor al nivel de endeudamiento, es la imagen invertida de este, digamos, rendimiento medio. ¿De acuerdo? De este KO, que es lo que tenemos acá. Nosotros vamos a hablar generalmente de tasas y por eso usamos todo el diagrama que está en el costado izquierdo. Pero no cabe duda de que estamos realmente refiriéndonos a valor, que es esto que está en el costado derecho. Lo que ocurre es que el valor es una sola línea, que me resume todas las líneas de tasas posibles. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora vamos a avanzar un paso más para dilucidar la estructura de este tema y lo que debemos preguntarnos es
¿cómo hago para estimar el rendimiento requerido del capital propio frente al mayor endeudamiento? O sea, ¿cómo reacciona el rendimiento requerido del capital propio, o sea, el costo del capital propio, frente al endeudamiento? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué es lo que pasa con el valor de la firma, especialmente en los límites, por ejemplo, con endeudamientos muy elevados? Si yo tengo un endeudamiento muy elevado, ¿a qué se debe que el valor de la empresa sea menor que el de una empresa sin deuda? Llama la atención, porque a lo sumo debería ser igual, podría decir uno. No hay efecto positivo, pero tampoco negativo. Esa es una ilusión que es necesario remover. La empresa puede destruir todo su valor, no solo para los propietarios, sino también para los prestamistas, con niveles de endeudamiento altos. ¿De acuerdo? No es ningún secreto, cuando una empresa va a la quiebra, pierden todos en realidad, no solo los propietarios. Entonces, esta experiencia, que es bastante frecuente, aparte es bastante antigua, y por eso es que forma parte de los razonamientos financieros desde hace 100 años, más o menos, cuando se comenzó de alguna manera a formalizar un poco esta línea que después se llamó finanzas de empresa. Perdón. Bien, entonces vamos a mirar un poco qué está pasando al nivel de, digamos así, del efecto del endeudamiento con los niveles primero bajos, ¿de acuerdo? Pero estos niveles bajos de endeudamiento, ya dije que había un predominio, un efecto significativo de la parte positiva, el ahorro impositivo por los intereses. Entonces ahora preguntémonos, ¿de qué depende este ahorro impositivo? Bueno, esto que está acá es una forma gráfica de mostrar el impacto de los impuestos sobre la renta, ¿no es cierto? Y lamentablemente los regímenes impositivos suelen ser bastante complicados en general, y entonces por eso es que no es tan sencillo hablar de cuál es el efecto impositivo de los intereses y todo lo demás. Hay que calificarlo un poco. Partamos de esta premisa. Yo tengo una ganancia operativa antes de impuestos, que es lo que está en verde acá. Entonces, ¿qué tengo? Y de esto surge un impuesto que lo pago, el impuesto de la empresa, y hay pagos de intereses si la empresa tiene deudas, digamos que sí, que tiene deudas, hay pagos de intereses. Y lo que queda es la ganancia para los propietarios. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces en cabeza de los distintos financiadores? Y en cabeza de los distintos financiadores puede ser, por ejemplo, que haya un impuesto sobre las rentas financieras, los intereses, digámoslo, y entonces el inversor paga, el inversor en bonos, llamémosle así, el prestamista, paga un cierto impuesto y le queda un neto más pequeño. La ganancia para los propietarios, en general, a veces se distribuye en parte como dividendos y muchas veces se retiene, se reinvierte una parte. Si se reinvierte, quiere decir que eso, digamos así, queda dentro de la empresa, no es un flujo para el propietario. Pero hemos estudiado que si se reinvierte bien, o sea, si esto implica digamos, inversiones por lo menos de valor actual neto cero, voy a tener ganancias de capital de algún estilo. Esa ganancia de capital se va a materializar cuando venda las acciones o transfiera la propiedad de la participación en la empresa. Mientras tanto, no va a haber, digamos, ganancia imponible en cabeza del propietario. Sí puede haberla si existe un impuesto sobre los dividendos, es decir, la renta financiera. Si ese es el caso, tenemos un impuesto que pagamos y entonces lo que le queda al propietario es una cantidad más pequeña. ¿De acuerdo? El flujo neto. ¿Qué pasa con la ganancia de capital? Y puede haber un impuesto sobre las ganancias de capital cuando se transfieren las acciones, cuyo valor ha aumentado debido a la reinversión. Si eso es así, entonces voy a tener de nuevo una porción de impuesto del inversor. Si sumamos todos los cuadraditos, todos los rectangulitos en amarillo clarito que están acá, lo que vamos a tener es toda esta masa de impuestos. Y esto es la renta que queda para los inversores.
por el lado de los financiadores, por el lado de prestamistas y propietarios. La suma de estos dos es la ganancia operativa antes de impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que en realidad el efecto del impuesto de la empresa es solo una parte. Si bien nosotros vamos a razonar con esto, vamos a razonar a partir de acá, porque vamos a pensar que, y de hecho es así, no es que no lo imaginemos, que los rendimientos que yo observo en el mercado financiero, ya sea por el lado de préstamos, o sea, bonos o tasas de interés bancaria, y los rendimientos requeridos para las acciones son antes de impuestos personales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Es lo que requiere el propietario o el prestamista para obtener la renta que pretende después de tributar los impuestos que están, digamos, que son vigentes en cada situación y en cada momento. Entonces, por eso es que nos vamos a quedar al nivel de la empresa, pero no hay que pensar que estamos olvidando esto. Lo que estamos olvidando los impuestos personales, llamémosle así. Lo que estamos diciendo es que estos impuestos en realidad están afectando el rendimiento requerido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y porque el rendimiento requerido por los propietarios o los prestamistas es de esa magnitud porque hay un determinado nivel de impuesto, por ejemplo, a las rentas financieras. Cuando cambian este régimen, o sea, si hay cambios en el régimen, claramente eso se va a manifestar en las tasas. ¿Está claro todo este lío de los impuestos sobre la renta y por qué usamos solo el impuesto corporativo, el impuesto a las ganancias de la empresa en nuestro razonamiento? ¿Qué pasa ahora? Porque esto, digamos, no es tan simple en última instancia. Hay tantos tratamientos y tantas cuestiones vinculadas con los impuestos que es muy difícil decir cuál es realmente la tasa que corresponde de impuesto completa, porque eso depende de todos, depende de quién percibe la renta, cuáles son los títulos, digamos, los distintos formatos de títulos pueden tener distintos tratamientos. También es un tema del devengamiento, es decir, cuándo se considera, digamos, la ganancia imponible, si es por lo percibido o no, bueno, una serie de cuestiones que están dando vueltas allí. Entonces hay que tener sumo cuidado con este razonamiento de hay un efecto impositivo. Para simplificar, decimos sí, hay tal efecto impositivo por la deuda, pero eso no es cierto, eso depende de la configuración de, por ejemplo, la deuda, de qué magnitud es esa deuda y en cabeza de quién está, ¿de acuerdo? Y temporalmente cómo se produce el devengamiento de los intereses y la imposición sobre esos intereses. Porque todo eso está influyendo en última instancia en el tipo de instrumentos que va a ser más valuado por los inversores, o sea, por los financiadores. Porque un instrumento que me protege de algunos impuestos es más interesante para el inversor que otro que no me protege de algunos impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se diseñan títulos muchas veces en función del tratamiento impositivo. Queda claro que no es porque nosotros vamos a considerar los impuestos personales dentro de nuestro razonamiento, sino que esos impuestos personales o esos impuestos, la renta financiera, influyen en lo que está dispuesto a aceptar como retribución el financiador. Entonces, en ese sentido, es importante la configuración del financiamiento. No hay un solo, digamos así, efecto impositivo común y básico para todos. Depende de cómo esté armado el esquema de los instrumentos que la empresa usa. Aparte que esto cambia en el tiempo. Nosotros hasta no hace mucho no teníamos impuestos a la renta financiera. Después se introdujo una reforma y apareció el impuesto a la renta financiera de todo tipo de renta. Y después se simplificó eso y en la actualidad tenemos solo unos pequeños impuestos a las rentas financieras y casi todos no. Entonces, por eso es que va cambiando en el tiempo, es algo muy dinámico y eso genera grandes problemas a la hora del diseño de los instrumentos. Bueno, ahora vamos a mirar por el otro lado, es decir, ¿qué pasa cuando yo hablo de que hay un efecto negativo del financiamiento con deuda, principalmente por el lado de la posibilidad de dificultades financieras? ¿Qué significa dificultades financieras? Esa es un poco la pregunta.
En realidad, esto lo pueden encontrar por allí mencionado, les gusta ponerlo como costos de quiebra, pero no necesariamente es porque se produzca siempre una quiebra. Las dificultades financieras tienen muchas manifestaciones y algunas de las cuales son reestructuraciones de pasivos y de financiamiento en general, no necesariamente la quiebra, eso ustedes lo saben. Entonces, lo han estudiado. Entonces, pero sí los llaman así en forma dramática, costos de quiebra. ¿Y qué significan los efectos de las dificultades financieras? Esos costos, ¿cómo se materializan? En realidad, los costos de las dificultades financieras, el impacto que tienen, por un lado son los directos, los que están acá, digamos, en el primer rectángulo, los costos directos, que son todos los gastos de reestructuración, digámoslo así, o de liquidación de la empresa. ¿Cuánto se pierde debido justamente a todos los gastos? Son parte de los honorarios que van a cobrar abogados y contadores con todo este tema de la reestructuración, además de otra serie de gastos. Entonces, esos son los costos directos. En realidad son los menores desde el punto de vista proporcional. Realmente el problema, y sobre todo en la instancia, digamos así, de la dirección de la empresa, el problema son los efectos indirectos de las dificultades. ¿Qué significa? Una empresa que no tiene, bajo ningún punto de vista, una perspectiva de dificultades financieras, está en este punto de partida de nuestro recorrido descendente. Cuando comienza a haber algún tipo de atisbo de dificultades financieras, comienzan a producirse una serie de efectos operativos. Por ejemplo, los proveedores, digamos, comienzan a observar que la empresa no es tan buen cliente como pensaban. Esto significa que van a comenzar a atenderla solo en determinadas condiciones y en determinados momentos y cantidades. No solo se reduce el crédito, sino lo más grave, se reduce, digámoslo así, la inversión que el proveedor hace en la empresa, lo cual significa que vamos a tenernos que ir a suministros estándar, porque ya no puedo pedir el diseño especial de la parte que yo necesito para tener el producto que deseo, sino que nadie va a invertir en eso si no le conviene. Y si yo soy posiblemente una empresa que no va a durar mucho, desde la perspectiva del proveedor no le conviene invertir en esa relación. Entonces comienzo a tener algo que perjudica el margen operativo, las posibilidades de la empresa de llevar adelante sus negocios del modo que podría ser. Eso por el lado de proveedores. Pero los empleados comienzan también a preocuparse, y preocuparse significa comienzan a buscar si habrá otro lugar mejor donde, digamos, seguir su vida. Eso implica que los que tienen mejores perspectivas, porque son más capaces, son los que se van, y los otros se quedan. Eso entonces comienza a perjudicar el funcionamiento de la empresa. Todo esto implica que cada vez andamos peor. Cuando ya se materializan cosas más visibles, digamos, ya comienzan a ser visibles para el público, para decirlo de alguna forma, los clientes también comienzan a buscar alternativas. Esto se manifiesta en las empresas, digamos, que tienen demanda intermedia, en sus clientes, por ejemplo, de insumos industriales o cosas de ese estilo. Y en las que abastecen demanda final, y se manifiesta, por ejemplo, en que cada vez les cuesta más a los clientes encontrar los productos en los lugares de venta y entonces compran otras cosas. ¿De acuerdo? Y con eso se va profundizando el problema. Esto se tiende a acelerar en determinado punto y terminamos, digamos, hundidos. Eso es la trayectoria de las dificultades financieras. Esta trayectoria puede consumir una gran parte, o puede manifestar, digamos, el deterioro de una gran parte del, llamémoslo así, del valor de los activos. Con alguna interpretación se dice en realidad que por el mal desempeño de los negocios terminamos en este circuito de descenso, digamos. Entonces, en realidad, las dificultades financieras son solo una consecuencia de que los negocios no están funcionando bien por malas decisiones estructurales, malas decisiones de la empresa. No es que las dificultades financieras aparecen de casualidad, las hemos, como quien dice, buscado o invocado, llamémosle así, por la forma en que manejamos los negocios o las firmas. Entonces, esto es lo que se manifiesta digamos, finalmente en el valor de la empresa. Yo puedo tener una empresa que
desciende rápidamente en su valor porque sencillamente está funcionando mal, y eso decimos que es porque está enfrentando una espiral de dificultades. ¿De acuerdo? Entonces, una firma puede perder realmente una muy buena parte del valor. No hay garantías de nada. Pero ¿qué pasa? En muchos casos, las dificultades financieras no afectan el negocio, sino que afectan a los financiadores. Uno dice, bueno, pero ¿qué gracia es esa? Allí en la guía hay un ejemplo, digamos, uno de estos relatos de un caso muy característico que fue INSAT. INSAT es una firma, una prestadora de servicios de comunicación. Cuando comenzó allá por los años 90, comenzó a expandirse muy bien. Comenzó acá en la Argentina, en Mendoza concretamente. Comenzó a expandirse, se expandió en Latinoamérica, comenzó a invertir bastante. Recaudó fondos por distintos lugares, es decir, recaudó fondos no solo de sus fundadores, sino de fondos de inversión, digamos, de apoyo, que es lo que veíamos, los fondos de capital de riesgo y otras cosas. Bueno, ellos financiaron parte de la expansión de INSAT. Después INSAT, digamos, hizo una oferta pública en la Bolsa de Nueva York, recaudó una muy buena cantidad de dinero por esa oferta pública, simultáneamente emitió obligaciones negociables en cantidad importante, que colocó obviamente en inversores, es decir, tenía una estructura de financiamiento toda muy interesante. Eso es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque tenía una perspectiva importante que era armar los ductos de comunicación, digamos, terrestre que conectan los suboceánicos, es decir, los cables submarinos, digamos, llegan a las costas y ellos eran los que estaban armando la conexión a las ciudades, por ejemplo, de Sudamérica, e incluso para atravesar todo el país, digamos, y por ejemplo pasar del Atlántico al Pacífico por el lado de la Argentina. A San Pablo y en otros lugares hacían lo mismo. O sea, tenían todo un plan de inversiones interesante que lo fueron concretando. Esto generó también un pasivo con los suministradores de bienes de capital, de todos estos tendidos, que también daban créditos amplios, llamémosle así, créditos de vendedores, llamemos amplios. Bueno, todo esto fue maravilloso hasta que se arruinó. ¿Por qué? Y porque por determinadas razones, cuando se produjo, digamos, la desconfianza hacia todo lo que eran las tecnológicas, llamémosle así, a fines de los 90, principios de los 2000 en realidad, INSAT se vio muy afectada por eso. Tuvo problemas para renegociar ciertas deudas y otra serie de cosas, y entonces comenzó a aparecer la posibilidad de entrar en dificultades. ¿Qué hicieron los propietarios de la firma? Encargaron una reestructuración completa con los acreedores. Esto significó prácticamente que cedieron la propiedad de la empresa, se quedaron con un 1%, cedieron la propiedad de la empresa a los acreedores. Y la firma siguió funcionando perfectamente porque el negocio no se vio afectado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Claramente los accionistas sí se vieron afectados. No solo los fundadores, sino todos los que habían comprado acciones y que estaban como inversores de acciones por la emisión de acciones que hicieron en la Bolsa de Nueva York. Todos esos quedaron en cero prácticamente en su capital. Eso es la consecuencia del impacto, llamémosle así, de una reestructuración. También tuvieron que ceder buena parte de su capital, llamemos los acreedores, o sea, los acreedores por el lado de suministradores de bienes de capital y los acreedores financieros. Todo esto implica que se puede salvar una empresa con una reestructuración, pero lamentablemente no se va a salvar el valor para los financiadores. Los efectos digamos, económicos que tiene la empresa y que termina en una situación de potencial dificultades financieras, alguien los tiene que cubrir. Y los candidatos naturales son los accionistas. Los siguientes son los prestamistas. Les quiero aclarar que INSAT sigue funcionando. No es que haya desaparecido, ni mucho menos, por supuesto, con otros propietarios. INSAT fue fundada por accionistas que eran también de INSA, Industrias Pescarmona. Ellos muchos años después repitieron exactamente el mismo mecanismo. Frente a una situación de dificultades financieras, cedieron todo el capital y los acreedores son los que tuvieron que acomodar para ver cómo la empresa podía seguir funcionando. ¿De acuerdo? Que eso se hizo hace un par de años.
Bien, está claro esto, digamos, estas manifestaciones, digamos, esperables del endeudamiento y por ende los riesgos que se enfrentan y las potenciales ganancias que se pueden obtener. Sí, profe. Vamos a avanzar entonces a dilucidar un poco más para poder cuantificar digamos, el rendimiento requerido en función del nivel de deuda. Para eso, de nuevo, vamos a comenzar por un ejemplo que nos va a ir abriendo, digamos, mostrando las facetas que tiene este problema. Vamos a empezar con un caso muy simple, pero ilustrativo. Yo tengo una empresa sin deuda que tiene una ganancia de 260 al nivel operativo, y si yo digo que el rendimiento requerido para este negocio es el 13%, el negocio vale 2.000. ¿De acuerdo? Hasta ahí es una cosa simple. ¿Qué ocurre si yo a esta empresa la financio con 500 de deuda? Eso sería un poco la pregunta. Bueno, sigo teniendo 260 de, fíjense que el valor de la empresa sin deuda es 2.000. 500 de deuda no es una, digamos, una magnitud exagerada, es un nivel relativamente bajo de deuda. La ganancia operativa sigue siendo la misma. Aparece un efecto del financiamiento, de los intereses. Pensemos que la empresa puede financiarse al 8% sobre estos 500, es decir, 40. Tengo un ahorro impositivo que es el 35% de 40, o sea, 14. Bueno, entonces ahora hasta ahí es lo que vemos normalmente en un estado de resultados, llamémosle así. Ahora la pregunta es, este ahorro impositivo es un flujo de fondos, del mismo modo que es un flujo de fondos la ganancia operativa que la hemos capitalizado y decimos el valor de la empresa es 2.000. Entonces, esto es un flujo de fondos del 14. Son 14, 14, 14 todos los años. Eso significa que esto tiene un valor, o podemos determinar un valor para esto. El valor lo podemos, para calcular este valor necesitamos una tasa. ¿Cuál sería la tasa de rendimiento, la tasa de actualización, con la cual yo calcularía el valor del ahorro impositivo? Para un nivel bajo de deuda, esto significa que es muy bajo el riesgo que tengo de no poder capturar este flujo de fondos. Es decir, que la ganancia se reduzca tanto que me impida descontar como gasto los intereses, que es el origen de este ahorro impositivo, la posibilidad de deducir como gasto los intereses. Como tenemos mucha ganancia en comparación con los intereses, una gran cobertura, digámoslo así, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y que prácticamente no hay riesgo de que no pueda capturar este efecto impositivo favorable, este ahorro de 14. Por eso lo vamos a capitalizar con la tasa de costo de la deuda, el 8. ¿De acuerdo? Entonces, que es una tasa que refleja el riesgo bajo, digamos, de un nivel de deuda también bajo. Esto significa que lo capitalizamos y me da 175. 14 dividido 0,08. 175. Ese es el valor del ahorro impositivo. ¿Está claro lo que hemos hecho hasta acá? Vamos a abrir el valor en los distintos componentes, a ver si con esto tenemos una base para poder estimar el rendimiento requerido frente al nivel de deuda. Entonces empezamos por lo más obvio, que es el ahorro impositivo. ¿Qué pasa si yo tengo una deuda mucho más grande? Es decir, si tomo una deuda para esta empresa de 1.500. Recordemos que la empresa sin deuda, la empresa, sus activos, vale 2.000. O sea que es un nivel de deuda bastante elevado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Tengo el mismo nivel de ganancia operativa, pero ya la tasa de interés para este nivel de deuda ya no va a ser el 8, sino pongámosle que va a ser el 12%. El prestamista requiere un 12%. En relación a los 1.500 de deuda, tengo una carga de intereses de 180 por año. Tengo un ahorro impositivo que ya sabemos digamos, el 35% del 180, es decir, 63. Ese es mi ahorro impositivo. Ahora, por lo que vimos recién, podemos calcular el valor de ese ahorro impositivo. Y entonces puedo decir, el valor de este flujo, ¿con qué tasa lo determino? Acá comienzan los problemas, porque con este nivel de deuda y de carga financiera,
ya se acerca a la ganancia. La cobertura es relativamente pequeña, digámoslo así. Y entonces puede ser que tal vez no pueda aprovechar siempre este efecto, digamos, de deducción de los intereses. Hay incertidumbre del ahorro impositivo. Si tengo esa incertidumbre, la puedo reflejar, por ejemplo, diciendo que está expuesta al mismo riesgo que el negocio. Entonces, el 13%. La tasa que compensa el riesgo del negocio es el 13%, entonces digo, el ahorro impositivo en esta situación está expuesto al mismo nivel de riesgo y por eso lo capitalizo con un 13%. Y digo, el valor del ahorro impositivo es 485. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Por un lado, que acá estamos obteniendo un flujo, un valor, digamos, de 175, acá de 485, estamos felices. Esto es un valor mucho más elevado, ¿de acuerdo? Uno puede decir que bien, este es el mayor valor de la empresa debido al uso del endeudamiento en esta magnitud. Con este razonamiento, mientras más deuda tengo y más intereses tengo y más tasas de interés tengo, voy a estar mejor porque voy a tener supuestamente más ahorro impositivo en estas condiciones y por ende más valor de ese ahorro impositivo. Pero hay algo raro acá. Entonces debemos explorar un poquito más lo que está subyaciendo. Y lo que subyace a esto es lo que ocurre con las consecuencias del deterioro de las condiciones, o sea, lo que se llama genéricamente el costo de dificultades financieras. Si la empresa entra en una situación de dificultades financieras, podemos estimar que, estamos estimando para esta situación, que se pierde el 55% del valor del negocio. Yo, ese negocio que vale 2.000, en una situación de dificultades financieras termina valiendo 1.100. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy estimando. ¿Y de qué depende este 55%? Eso sería, ¿por qué digo el 55 y no cualquier otro número? Acá lo que estoy reflejando es el impacto de los costos directos de una reestructuración y de los indirectos que les comentaba recién. O sea, el deterioro de las condiciones operativas. ¿De acuerdo? Entonces, si la empresa tiene muchos activos, es decir, si está en un sector razonablemente ya estable y tangible, entonces lo que se pierde no es tanto, puede ser 55, el 50 o el 40%. Por el contrario, si la empresa está en un sector donde lo importante, el valor, surge del potencial de crecimiento, o sea, de los intangibles, de cómo estoy desarrollando los mercados y todas esas cosas, es decir, sectores, por ejemplo, los tecnológicos, que son de alto crecimiento, el valor en realidad de lo que existe es bastante poco. Y si yo enfrento dificultades financieras, se pierde todo. Entonces, a lo mejor me quedo con un negocio después de, digamos, de enfrentar estas dificultades que no vale ni el 20%, ¿de acuerdo? De los 2.000 estos. Por ejemplo, puedo perder el 80 o más por ciento. Eso es lo que suele ocurrir en los negocios que todo su valor depende de intangibles y de expectativas de crecimiento que se van a materializar si a la empresa le va bien. Pero si entra en dificultades, todo eso desaparece rápidamente. Es lo primero que se pierde. Son todos los intangibles relacionados con el mercado y la tecnología, que son justamente la fuente de valor de muchas empresas. Entonces, en este contexto, yo podría decir que lo que se pierde está entre el 90% y el 40%. Eso, ¿dónde nos ubicamos? Depende del tipo de sector y de las características de la empresa. Bien, entonces acá pusimos el 55. Ahora bien, ahora lo que decimos, esto es si entramos en dificultades financieras, si aparecen todas estas complicaciones. ¿Qué posibilidad hay de que aparezcan? Si yo tengo una deuda muy bajita, o sea, tengo una deuda de 500, que era la columna que vimos recién, la probabilidad es muy baja de dificultades financieras. Pongámosle el 0,04. O sea que si yo calculo el costo esperado como el costo de las dificultades por la probabilidad, o sea, es esperado en sentido probabilístico, un valor multiplicado por la probabilidad de que se materialice, lo que voy a decir es, voy a tener digamos, una pérdida de 1.100 y voy a tener una probabilidad de 0,04, es decir, 44. Es un efecto muy pequeño,
de las dificultades financieras. Esto sería el impacto en el valor de la empresa originado en las dificultades financieras. ¿De acuerdo? Si yo tengo una deuda más alta, 1.500, sigo perdiendo 1.100 frente a dificultades financieras, pero lo que cambia significativamente es la probabilidad de esas dificultades. Si yo estoy altamente endeudado y tengo cierta fragilidad desde el punto de vista financiero, no es tan improbable, no es tan remoto que entre o que enfrente dificultades financieras. Estimemos en el 40 o 0,4, o sea, 40% la probabilidad de esas dificultades. Y lo que tengo es 440 de costo esperado. 1.100 por 0,4. Observen entonces lo que pasa. Yo estoy diciendo, resumiendo todas estas dos placas anteriores, el efecto impositivo de los intereses tiene un valor de 175, el costo esperado de las dificultades financieras tiene una magnitud de 44, es muy pequeño. En esta situación termino con un efecto neto de valor de 131. Por el contrario, cuando la deuda es 1.500, yo tenía un gran valor por el potencial ahorro impositivo, ese flujo de ahorro impositivo. Pero al mismo tiempo tengo una importante posibilidad de perder valor de la empresa por las dificultades financieras. La diferencia, el efecto neto, sigue siendo positivo, 45, pero es un tercio de lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Esto es el impacto en el valor. Si yo digo que la empresa sin deuda vale 2.000, estoy diciendo que la empresa con 500 de deuda vale 2.131, el valor entero de la empresa. Y la empresa con 1.500 de deuda vale casi lo mismo, 2.045. ¿Por qué? Porque acá estamos reflejando en sus detalles cuánto evaluamos el efecto positivo del ahorro de impuestos y el efecto negativo de lo que puedo perder, digamos, si enfrento dificultades financieras. El efecto neto, entonces, es positivo, digamos, en los dos casos, pero en este es casi nulo. Es muy pequeño. ¿Hasta aquí está claro? ¿Seguimos conectados? Sí, profe, todo claro. Bueno, ustedes se preguntarán de dónde salen las probabilidades de dificultades financieras, esas que yo estimé. Uno se puede basar de alguna manera en la calificación del riesgo para eso, porque entre otras cosas, entre otros datos, lo que hay también hay una probabilidad de que la empresa tenga dificultades financieras en función de las calificaciones. Si yo tengo una empresa calificada con, por ejemplo, triple B o W, voy a tener una empresa con una baja probabilidad de dificultades financieras. El 002, 003, vamos a andar por allí. Que por eso pusimos 004 para poner un número. Y si yo estoy con una empresa ya en los niveles bajos de las B, digamos, ahí estoy entre los 0,3 y 0,4 de probabilidad de dificultades financieras. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? La experiencia indica que las empresas que tienen obligaciones que se califican de esta manera, al cabo de unos años, muy poquitas son las que experimentan dificultades financieras, algo empírico, digamos. Por el contrario, las que están en la escala más baja de las B, y no hablemos de la C, hay una proporción más elevada que al cabo de, pongamos por caso, 5 u 8 años, experimentan dificultades financieras. Entonces, por eso es que la probabilidad, la calificación anticipa de alguna manera la probabilidad de que la empresa enfrente dificultades. Queda claro, refleja ese fenómeno. No por otra cosa, sino porque es lo que le interesa al prestamista o al que adquiere las obligaciones. Bueno, entonces veamos qué pasa. Completemos nuestro cuadrito. Yo tenía que la empresa valía 2.131, pero como tenemos deuda de 500, el capital propio vale 1.631. 2.100 menos 500. Y en este caso, yo dije que la empresa vale 2.045, de acuerdo a nuestro análisis.
pero tenemos deuda de 1.500, quiere decir que el capital propio vale 545. Esto significa que el endeudamiento es 0,3 en el caso de la deuda de 500 y 2,7 en el caso de 275, en el caso de la deuda de 1.500. Acá estamos con un nivel de endeudamiento muy elevado, ¿de acuerdo? Entendiéndolo como deuda sobre capital propio. O sea que en nuestro esquema de tasas de rendimiento requerido, estamos con 0,31 en este lugar o con 2,75 en este otro lugar. Si nosotros lo que decimos, bueno, no lo vamos a decir todavía, vamos a avanzar un poquito más. Después lo vamos a decir. Entonces, ¿qué nos queda? Y nos queda estimar de alguna manera el rendimiento requerido implícito en los valores que hemos calculado. Yo digo, volvamos a nuestros resultados, yo digo que si tengo ganancia operativa de 2,60, intereses y su efecto impositivo, me queda una ganancia ordinaria, o sea, para el capital propio de 2,34. Y en este caso me queda 143. Eso sería, digamos, la ganancia una ganancia operativa menos los intereses con su efecto de impositivo. Hasta ahí estamos bien. Entonces ahora terminemos nuestro cálculo. Si yo digo que el flujo de fondos para los propietarios es 234, que es donde estoy señalando con el cursor, y digo que, dado nuestro análisis de valor que hemos hecho en todo lo anterior, el capital propio vale 1.631, lo hemos analizado, no lo hemos calculado, digamos, no hemos medido con una tasa, hemos ido viendo cómo se forma esto con la empresa sin deuda y los efectos positivos y negativos del endeudamiento en el valor. Entonces, estamos diciendo que 234 dividido 1.631 es 14,3%. Eso es, podríamos decir, el rendimiento requerido por los propietarios o el costo de capital propio de esta empresa. ¿Qué pasa en el caso de la empresa con más deuda? Y yo tengo una ganancia para los propietarios de 143 y un valor de 545. Eso significa que adentro de este valor hay un rendimiento requerido del 26%. ¿De acuerdo? Y eso es justamente lo que está acá. Al 0,31, o sea, con un nivel de deuda bajo, el rendimiento requerido es muy cercano al 13% de la empresa, del rendimiento que se requiere una empresa sin deuda. Por el contrario, a medida que hemos agregado mucha deuda y terminamos en este punto, lo que estamos diciendo es que vamos a tener un rendimiento requerido del 26%. ¿De acuerdo? Eso es lo que surge de nuestro cálculo. ¿Está claro hasta ahora este tema? Profe, ¿puede repetir cómo obtuvo los 1.600, por favor? Sí, cómo no. Lo que estoy diciendo acá es lo siguiente, hay que mirar todo el razonamiento. Si yo digo que la empresa sin deuda, estoy marcando donde está el cursor 2.000, eso es lo que vale la empresa sin deuda. Si yo agrego deuda por 500, hay efectos positivos y negativos. 131 es lo que hemos estimado. Eso nos da 2.131. Esa es la empresa entera. ¿De acuerdo? Es el activo, llamémosle así. Tengo una deuda de 500, entonces el capital propio es 1.600. 1.600. Ah, bien, bien. Claro, es el valor de la empresa menos la deuda. Exacto. Porque lo que yo acá, por la forma de cálculo, como yo he partido de la empresa sin deuda, es decir, el valor del activo en última instancia, le estoy agregando el efecto del financiamiento. Si se acuerdan, ese no voy a volver atrás porque son muchísimas placas, eso donde teníamos el activo y el pasivo y patrimonio y la lomijita, esa finita de valor del endeudamiento, valor originado en el endeudamiento. Bueno, es esto lo que hemos calculado acá. Le agregamos el valor de la empresa sin deuda y tenemos el activo total. Esto sería el valor del negocio. Observen que conceptualmente es muy importante, digamos, todo este cuadro que parece tan simple en números. Porque yo acá estoy viendo el valor de la empresa
si se financia solo con capital propio y el activo de la empresa vale 2.000. Pero si yo ese mismo activo, exactamente el mismo, no cambia nada, si ese activo lo financio en parte con deuda, vale un poco más. Uno dice, qué cosa extraña, ¿por qué si es el activo? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pero es que el valor del activo no es independiente del modo en que se financia. Y eso es una consecuencia financiera muy interesante, muy importante, porque no es obvia. ¿De acuerdo? Entonces, claramente yo voy a decir que no puedo determinar un valor del activo a menos que diga algo acerca del financiamiento. El valor este de 2.000, yo estoy diciendo algo del financiamiento, que se financia solo con capital propio. Por el contrario, cuando yo digo lo financio en parte con deuda, bueno, tengo otro valor. Y si lo financio con otra proporción de deuda, es otro valor, y así siguiendo. ¿De acuerdo? O sea que, no, fíjense que lo importante que es este análisis, porque estamos diciendo, ojo, el modo de interpretar el valor de un activo, el valor financiero de un activo, requiere especificar cómo se financia. Perfecto, profe, ya Entonces, puedes seguir si quieres. ¿cómo? Perdón. No, que me quedó claro que puedes seguir si quieres. Sí, sí. No, pero ya me entusiasmé con todas estas aclaraciones. Está bien. Bueno, entonces, estábamos diciendo que el 14% está cercano al 13%, ese que inicialmente hablábamos, y por el contrario, el 26% me está reflejando un nivel de riesgo elevado. Eso sería, digamos, la noción que está acá en juego. Entonces, ahora le vamos a poner un nombre a esto. Digamos, porque todo este razonamiento que les he contado de los efectos en el valor, positivos, negativos, es lo que se llama un enfoque, una forma de mirar el endeudamiento con una perspectiva de trade-off. Trade-off en inglés es una palabra, digamos, que tiene múltiples vueltas, se puede entender como balance. Balance significa balancear, como su nombre lo indica, efectos que tienen distinto impacto. Entonces yo voy a tener efectos positivos, que son los de el ahorro en el impuesto a las ganancias, y los efectos negativos que se manifiestan especialmente por el riesgo para los propietarios y eventualmente los prestamistas también. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Y lo que estoy diciendo es que esto tiende a equilibrarse. Y cuando se equilibra, cuando los platillos están horizontales, llamémosle así, de la balanza, entonces estoy diciendo he llegado al punto donde mejor no tocar nada, ese sería el punto óptimo, llamémosle así. Mientras tanto, mientras se produzca, esté en desequilibrio, esté desbalanceado, podemos ir mejorando, ya sea agregando deuda o sacando deuda, depende para dónde esté el desbalance. ¿De acuerdo? En el balance está todo bien. Bueno, el trade-off, en realidad, yo por eso insisto, por ahí soy medio delicado con las palabras estas, porque trade-off quiere decir justamente esto, balance, no es intercambio. ¿De acuerdo? Porque muchas veces ustedes van a leer o escuchar por ahí que hay un intercambio entre riesgo y rendimiento. Pero intercambio, ¿qué significa? No es un intercambio, es un balance. O sea, a mayor riesgo hay más rendimiento requerido. Entonces, no hay ningún intercambio ahí. Lo que yo tengo es un balanceo, una forma de equilibrar el riesgo que enfrento con el rendimiento que requiero. Y en ese sentido se habla de un trade-off de rendimiento y riesgo. Este trade-off es distinto, es un trade-off entre los efectos positivos y negativos del financiamiento con deuda. ¿De acuerdo? Pero en los dos está la lógica esa de balancear, de compensar de alguna manera, no intercambiar nada. Digo esto porque lo traducen mal, muchas veces lo expresan mal. Bueno, eso, digamos, es lo que tenemos a la vista. Antes que me olvide, perdón, voy a volver atrás un momento. Fíjense ustedes qué cosa tan interesante lo que estamos viendo acá. ¿Por qué yo digo que en esta situación los prestamistas requieren un rendimiento tan alto, hablando de rendimientos requeridos, que aumentan mucho su tasa de interés? Y es más, la pueden aumentar incluso más de lo que está acá, y allí sí comienza a haber un efecto, llamémosle así, negativo. La empresa con deuda vale menos que la empresa sin deuda.
¿Y por qué es eso? Y porque en realidad, piensen ustedes que estamos hablando de un nivel de deuda, en este caso de 1.500, pero si la empresa entra en dificultades financieras, recordemos que se pierde mucho y lo que queda, con suerte, son 900. Estos no van a cobrar los 1.500, esto es ni por casualidad. Y puede ser 900 o mucho menos de 900, según qué es lo que esté pasando. Entonces, observen que así se materializa el riesgo de las dificultades financieras cuando se produce. Se materializa en las pérdidas. Los propietarios no cobran nada y los prestamistas una parte. Esa es la manifestación, por eso yo insisto en ella, porque no es que vaya a existir, existe la posibilidad. De allí viene que las firmas tratan de, en la medida de lo posible, que nadie sospeche que pueden enfrentar dificultades. De allí también viene, y ahora voy acá, que se detienen mucho antes de lo que tal vez sea algebraicamente conveniente, porque tengamos presente todo lo que hemos tenido que estimar para llegar a estos números. Vuelvo a la placa anterior. Hemos estimado los efectos impositivos, hemos estimado el costo de las dificultades financieras, que son cosas bastante borrosas en general para estimar. Sin embargo, le hemos puesto un numerito. Entonces, si confiáramos en ese numerito, podríamos ir avanzando un poco más para ver dónde nos ubicamos acá en este óptimo, llamémosle así, de nivel de endeudamiento. Pero nos vamos a ir introduciendo en un lugar que puede que aumente el riesgo y el efecto en valor tal vez ni exista. Entonces, por eso es que las personas o los directivos precavidos se detienen mucho antes. Se detienen incluso por acá, donde estoy señalando. Y no entran en estos niveles de mayor endeudamiento porque pueden originar alguna sospecha de que tal vez la empresa no pueda atender sus compromisos y eso tiene consecuencias devastadoras. Por eso es que normalmente el nivel de endeudamiento no se lleva al extremo, a menos que seamos muy amantes del riesgo y entonces tengamos casi una adicción a las deudas o digamos a no poner capital y financiarse con deuda, esa sería la adicción. Y entonces estamos dispuestos a correr cualquier riesgo, pero eso ya es una postura, digamos, no de las más recomendables. Está claro entonces que si bien yo puedo estar pensando en que hay un óptimo, esta curva tiende a tener una forma de plato hondo, esta curva de costo de rendimiento medio requerido. Plato hondo significa, tiene un cierto descenso, después un trecho que prácticamente se intercambia una cosa por la otra, entonces el efecto neto es cero, y después comienzan a predominar los negativos. No hay eso que les gusta, un mínimo, así que yo puedo decir, este es el mínimo de la curva. Es un rango donde uno puede llegar a pensar que hay un mínimo. ¿De acuerdo? Por eso desde hace muchísimo tiempo se habla justamente de esta símil de plato hondo, es decir, de una parte que tiene un fondo plano. ¿Estamos? Entonces, de allí viene que normalmente las firmas tratan de detenerse acá, si es que entran en este camino del endeudamiento, y porque no ven demasiado beneficio en avanzar en mayor endeudamiento, a menos que, por eso, que no quieran poner más capital, que ese es otro tema. Pero ya estamos asumiendo otro tipo de política financiera. ¿Estamos con esto? Sí, profe. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa? Lo que vamos a decir acá es, si yo digo que la empresa tiene un cierto valor sin deuda, o sea, una empresa, sus activos, digamos así, cuando yo voy avanzando en el nivel de endeudamiento, lo que tengo es un efecto creciente, que es lo que vimos recién en el ejemplo, del efecto impositivo de los intereses, creciente. ¿De acuerdo? Mientras más deuda tengo, más intereses y por ende más ahorro impositivo y su valor. Pero lo que ocurre, que vimos también, es que comienzan a aparecer, digamos, de un modo bastante significativo, los efectos negativos por el lado del costo esperado de las dificultades financieras. Y entonces, todo esto, la diferencia que hay allí, en realidad no la voy a ver entre la línea del valor del ahorro impositivo y esta, que es la real. ¿Por qué? Porque es el efecto del costo esperado de dificultades financieras, que a mayor endeudamiento cada vez es más grande. Y me absorbe casi todo, si no todo, el impacto en el valor del ahorro impositivo. O sea, me quedo con igual valor, pero corriendo unos riesgos enormes.
Eso es un poco la conclusión. Resumiendo todo lo que hemos visto, entonces nosotros partimos de esta intuición, digamos, del valor y la hemos traducido de alguna manera a lo que son los efectos, llamémosle así, en las tasas de rendimiento requerido. Voy a dejar acá, porque por distintas razones estaba tan entusiasmado que no miré la hora. Voy a dejar acá para mañana retomar, en la clase de mañana, retomar esto y ya concluir este tema. Creo que en este punto han quedado sentadas las bases de nuestro análisis de la estructura de capital. A partir de ahora tenemos que ir agregándole detalles para ver cómo hacer operativo esto, cómo hacer finalmente, tener una base para estimar el rendimiento requerido. Ya sabemos cómo se hace, pero lo que necesitamos es concretarlo en una formulita, digámoslo así. ¿Por qué? Y porque ya sabemos cuáles son los elementos que influyen, pero no vamos a hacer todas esas cuentas que hicimos recién para todos los niveles de endeudamiento. Hay formas de resumir eso en una formulita, digamos, en una expresión algebraica simple. Y eso es lo que vamos a ver a partir de mañana. Bueno, profe, nos vemos entonces. Muy bien, si no tienen preguntas o dudas. De mi parte no. Bueno, ¿y de parte de los demás? No, Profe, profe. ¿le puedo hacer una consulta sobre el ejercicio de estudio? Y si me cuenta cómo es, porque no me acuerdo los números, pero bueno, dígame.